Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurran. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya, aleluya, aleluya. Los cielos y la tierra te cantan, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que soy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que en la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal,
tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día este diálogo que Jesús tiene con sus apóstoles, capítulo 14, discurso de despedida de Jesús. Y después de que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, que tenemos una revelación, una manifestación gloriosa donde veamos al Padre. Y Jesús le dice: hace tanto que estoy con vosotros, ¿no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también Él hará las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y lo que pedáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces está hablando especialmente del conocimiento de Dios Padre. El conocimiento de Dios Padre. Eso es sumamente importante, porque bien sabemos que es el misterio de la Santísima Trinidad. Es el misterio de la Santísima Trinidad, porque Jesús está en perfecta comunión con el Padre, son uno solo. No son dos dioses distintos, es un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios verdadero, un solo Dios. Y es ahí donde Él dice: yo estoy en el Padre está en mí. Y mire esa paciencia con que Jesús le dice esto. No lo regaña, nada, todo lo contrario, con absoluta paciencia, con sencillez y humildad. Le dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Pues ese es un punto muy importante, esforzarnos por conocer a Dios. Porque lo terrible es que Jesús le dice: hace tanto que estoy con vosotros, ¿no me conoces, Felipe? Llevaban 3 años nomás. Ahorita ya han pasado casi 2000 años exactos. Y que el Señor tenga que decirnos a nosotros hoy: hace tanto tiempo, 2000 años, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces. Y póngale ahí su nombre. No diga: no me conoces, Felipe, no, póngale: no me conoces, John Jairo. No me conoces, María, José, Juan, Jorge. Hace tanto que estoy con ustedes. No me conoces, Javier. No me conoces, Santiago. No me conoces. Cada uno en su corazón. Hay hoy un pequeño examen de conciencia. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos de Él? ¿Qué tan cerca estamos de Dios? ¿Qué tanto conocemos la palabra de Dios? ¿Sí la hemos leído por lo menos una vez en la vida toda? ¿Si nos hemos leído la Biblia al menos una vez en la vida? Si no lo hemos hecho, pues empecemos.
Así sea una página cada día, no importa. No importa. Así se demore 10 años, no importa. Y si se demora 40, no importa. Pero dediquémosle el tiempo para leerla. Aunque si le dedicamos media horita, todos los días, juiciosamente, en un año la hemos leído toda. Media horita al día. Piénselo por un instante. ¿Estamos en camino? Si estamos en este momento cumpliendo lo que el Señor nos ha pedido, ¿estamos en proceso? ¿Si lo conocemos de verdad? Vale la pena que nos preguntemos eso. Porque, siendo sinceros, nos falta mucho. Nos falta mucho. Siendo sinceros, nos falta muchísimo. Entonces, es necesario pedirle al Señor esa sabiduría para que nosotros tomemos esa decisión, porque es una decisión libre y voluntaria, que tomemos la decisión de conocerle. Ahora, en este proceso se necesita tanto la Sagrada Escritura como el Catecismo, los dos documentos esenciales en nuestra fe. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios que se ha transmitido de forma escrita. Y el Catecismo recoge la Sagrada Tradición, que es la palabra de Dios que se ha transmitido de forma oral. Por ejemplo, la forma como se celebra la Santa Misa no está en la Biblia. En la Biblia no va a encontrar una parte donde diga, bueno, en la primera parte, los ritos iniciales, hay que decir el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, el saludo litúrgico, la gracia, la paz. Después viene el acto penitencial. Eso no lo va a encontrar en la Sagrada Escritura. Pero 2000 años llevamos celebrándola. Y en la Sagrada Tradición, por ejemplo, un documento llamado Didache, que se escribe Didache, en griego significa enseñanza. La Didache, se lee Didache, pero se escribe Didache. Y la puede encontrar en internet, por cierto. La Didache es un documento que hace parte de esa tradición de la Iglesia. Es un documento parenético litúrgico. Parenético, la parénesis es la exhortación. O sea que una primera parte de la Didache es exhortativa. Y ahí, por ejemplo, describe los dos caminos, que el camino de Dios, el camino de la luz y el camino de la oscuridad. Entonces, el camino de la luz es cómo se sigue, y describe ahí cuál es el camino de la luz. Y después dice que es el camino de Dios, los mandamientos, las virtudes. Y después dice, en cambio, el camino de la oscuridad es. Y ahí menciona unas situaciones de pecado que nos ponen a vivir en el camino de la oscuridad. Entonces, ese regalo lo tenemos, la Didache. Las cartas escritas por los papas de los primeros siglos, por ejemplo, San Clemente, él escribe, y es algo muy valioso todo eso que el Señor nos va regalando. Estamos hablando del siglo I, siglo II. Los directos sucesores de los apóstoles, por ejemplo, donde estaba San Juan, el directo sucesor de él, San Ignacio de Antioquía, o sea, el discípulo que aprendió de San Juan, que estuvo, que lo conoció, que lo saludó, que lo acompañó, el discípulo de él que después la comunidad lo va a designar como sucesor, o el mismo San Juan, porque va a tomar las riendas de esa comunidad. Después de que San Juan muere, él es el que va a tomar las riendas de la comunidad, el directo sucesor. Y es hermoso que ellos escribieron unas cartas, ¿sí? San Ignacio de Antioquía, los mártires de los primeros siglos, llamados padres de la Iglesia, los directos sucesores de los apóstoles. Yo le invito que busque esto en internet.
los llamados padres de la iglesia, los directos sucesores, o sea, cómo se vivía la fe en el siglo I, en el siglo II, cómo se vivía. Porque hay una carta de ellos, por ejemplo, la carta a los corintios, a estos mismos corintios, la carta a los magnesios, y en la carta a los magnesios, ahí menciona que el obispo, que el presbítero y que el diácono como autoridades dentro de la comunidad, no otra figura distinta, esa, los presbíteros, los obispos y los diáconos. Eso está ahí. Y esas cartas están ahí. ¿Sí? Son regalos del cielo y hay que conocerlas. Conocer cómo se desarrolló la fe. Por eso les he dicho, si queremos conocer la fe pura, vamos a las fuentes. El río Bogotá está bien negro, lleno de excrementos, lleno de suciedad. Pero si quiere conocer el agua pura del río Bogotá, vaya a la fuente, allá en el páramo donde brota el agua y que comienza a correr ahí para abajo, que es el río Bogotá. Allá en la fuente el agua es pura, que por el camino se le van agregando otras cosas, otros afluentes, y la contaminación de las ciudades que va llegando ahí al río. Pero donde brota el agua es pura. Vaya allá. Por lo menos dése la oportunidad de conocer esto. Porque pues tenemos esos documentos históricos, son documentos históricos de libre acceso para todo el mundo. Son de libre acceso. Usted busca a los padres de la iglesia y va a encontrar ahí esos documentos, las cartas que escribieron ellos ahí. En la liturgia de las horas, que les he invitado a que recemos, que en alguna ocasión hemos rezado aquí, ahí va a encontrar esas cartas. En el oficio de lectura, en la segunda lectura, va a encontrar varias de esas cartas. De San Ignacio de Antioquía, por ejemplo. San Policarpo de Esmirna. Ellos, los directos sucesores. O sea, después de que mueren los apóstoles, ¿cómo se vivió la fe? ¿Eso vale la pena? Vale la pena. Y advertencia. Si no conocemos la palabra de Dios y la forma como se vivió en el siglo I, siglo II, siglo III, si no la conocemos, podemos estarnos desviando y viviendo en una forma distinta. No puede ser distinta. De lo contrario, el trabajo de los apóstoles se habría perdido, así habría sido un fracaso. Y si la auténtica iglesia no la encontramos plasmada en la liturgia del siglo I, siglo II, entonces ¿cómo se vive en la liturgia? Si no encontramos cómo se vivía el cristianismo en el siglo I, siglo II, siglo III, cómo se vivía en el año 110, en el año 130, en el año 160. ¿Qué hacían ellos? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y si lo que usted hoy cree no coincide con eso que se vio en el siglo I, siglo II, hay que tener cuidado. Algo anda mal. Porque si lo que cree es distinto, tengo que advertir una cosa: la fe es una sola, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Por eso dice este primer texto, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os proclamé y que vosotros aceptasteis y en el que estáis fundados y que os está salvando, si es que conserváis el evangelio que os proclamé. De lo contrario, se ha malogrado la adhesión a la fe, se rompió, no se unió a la fe, porque la fe es una sola. No son dos, que unos creen una cosa y otros creen otra. No, la fe es una sola. Que no se malogre esa adhesión a la fe. Conservar el evangelio que el Señor nos predicó desde el principio. Esa es la clave. Esa es la clave. Ir a las fuentes. Dese la oportunidad de hacerlo. Es buscador de la verdad. Ama la verdad. Búsquela. No mi verdad, su verdad, la verdad de él, la verdad de ella. No, la verdad.
el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Él es la verdad. Busca a Jesús. Yo lo encuentro en ese sagrario. Si estamos coincidiendo, siglo I, siglo II, siglo III, siempre ha sido igual. Jesús presente en la Eucaristía. ¿Seguro que cree lo mismo? Dese la oportunidad al menos de cuestionar a ver si es verdad o no es verdad lo que le han enseñado. Vaya a las fuentes. Vaya a las fuentes. Saque un ratico, al menos por pura curiosidad, al menos. O si realmente es un buscador de la verdad y ama la verdad con todo su corazón, búsquela. Pero búsquela por su cuenta. No lo que le es masticadito por ahí, como a los pollitos, que la gallina les mastica y les echa en el pico. No, busque. Es un buscador de la verdad. Si busca a Dios, Jesús es la verdad. Busque la verdad con todo el corazón, pero búsquela bien y donde debe buscarla. Pídele al Señor sabiduría. No es fácil, pero yo los reto a eso, que busquen la verdad. Siglo I, siglo II. ¿Qué escritos hay del siglo I? ¿Qué escritos hay del siglo II? Al menos por curiosidad, a ver si encuentra algo. Búsquese a los padres de la iglesia y se encontrará sorpresas muy especiales. Y encontrará, si tiene ya las bases bien claritas, encontrará una serenidad, una certeza, una alegría impresionante, porque ahí va a descubrir que lo que está creyendo no es un capricho de alguien, que hoy se le ocurre decir, no, es que yo quiero que vivan la fe así, porque es que aquí el que sabe soy yo. No, espérese. Vaya a ver cómo la vivieron en el siglo I. Búsquese las cartas de San Ignacio de Antioquía, búsqueselas. Valen la pena, se lo aseguro. Valen la pena. Siglo II, valen la pena. Pregúntese cuántos libros tenía la Biblia en esa época. Tenía 73. Siglo III. Y es cuando se define el canon, del año 300. Es un reto grande. Búsquelo por su cuenta. Búsquelo por su cuenta. Y Dios, que es la verdad, lo tomará de la mano y lo guiará. ¿Qué debo creer? ¿Cómo debo vivir la fe? Si estoy creyendo lo que debo creer, pregúnteselo al menos. Dese esa oportunidad. Que nuestra Madre del Cielo nos dé esa sabiduría para ser buscadores de la verdad. Y no que estemos siempre buscando y buscando, pero nunca encontremos. Que nuestra Madre del Cielo nos acompañe en ese camino. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que seas presente en ese santísimo sacramento. Padre amado, aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, ven a nuestros corazones a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A María, la hija de Dios Padre, a María, la Madre del Señor, a María, el templo del Espíritu, alabanzas, honor y bendición. Nueva Eva desde antes figurada, anunciada y proclamada en la escala de Jacob. De verdad, arca nueva de la alianza, sagrario inmaculado que lleva al Redentor. De verdad, arca nueva de la alianza, sagrario inmaculado que lleva al Redentor. A María, la hija de Dios Padre, a María, la Madre del Señor, a María, el templo del Espíritu, alabanzas, honor y bendición. Les pido un favor, el algoritmo de Facebook y de YouTube
requieren una cosa, y es el dar like a las publicaciones. Es lo que hace que muestren esas publicaciones en la red. De lo contrario, pues no la muestran, la tienen ahí quietica y no la muestran. Entonces les pido ese favor. En YouTube vamos dando like y compartiendo en la medida de las posibilidades esas publicaciones que se van haciendo, y así pues adquirimos más audiencia, nos va mostrando más YouTube. Entonces, para pedirles ese favor.